buenos días. Estamos aquí en el Pabellón Iberoamericano, en la Feria del Libro de Madrid, financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Y hoy tenemos en nuestra cabina del libro a la escritora argentina Claudia Piñeiro. Buenos días, Claudia, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Cuéntanos un poco sobre tu última novela, La muerte ajena. Bueno, La muerte ajena es la novela que estoy presentando ahora y es una novela que es la historia de dos hermanas que no se conocen porque el padre abandonó la primera familia cuando la hermana mayor tenía 15 años, armó una nueva familia y nunca tuvieron relación. La hermana mayor es periodista y la hermana menor es escort. Y la periodista, cuando va hacia la radio, como todas las mañanas, a su programa de la primera mañana, escucha en el taxi que cayó una mujer de un edificio y se fastidia un poco, más allá de la impresión de que caiga una mujer, porque sabe que en el noticiero, en el programa de ella, le van a pedir que hable de ese crimen o de ese accidente o lo que sea, porque todavía no se sabe lo que es. Y ella sabe que no va a haber información adecuada todavía y que igual le van a pedir por una cuestión de morbo y que son noticias que vale la pena porque la gente se queda en ese dial, etcétera. Entonces va fastidiada con esta, pero además cuando llega a la radio se da cuenta que esa mujer que cayó era su hermana, ¿no? Esa que nunca conoció. Entonces a partir de ahí se desarrolla toda una trama en la cual la periodista tiene que decidir si se pone a investigar o no esa historia como periodista y como hermana, y empieza a entrelazarse todo lo que tiene que ver con el poder y la prostitución VIP y cómo se maneja la sexualidad desde el poder en este siglo XXI, que es un poco diferente, aunque tiene las raíces históricas, es un poquito diferente a lo que ha pasado en otros siglos. Si no me equivoco, en esta novela tú vas explicándonos o vas dándonos como diferentes versiones de los hechos y creo que eso se diferencia un poco de otras publicaciones tuyas anteriores. ¿Qué más diferencias encuentras entre tus primeros libros y este último? Bueno, yo siempre trato de en la siguiente novela hacer algo que no me salió en las anteriores o que no probé en las anteriores. Y yo sí trabajo muchas veces con distintas voces y con distintos puntos de vista. Pero lo que quería hacer en esta novela es que no se tratara de distintos puntos de vista de una misma realidad, sino que esa realidad estuviera cambiando permanentemente, ¿no? Y hay una sensación de, pero ¿y cuál es la realidad? Entonces hay tres versiones de este hecho. Y esas tres versiones tienen diferencias, ¿no? Y el lector cuando pasa de la primera a la segunda seguramente se preguntará, pero ¿entonces el primero me mintió o me está mintiendo este que me está contando acá? Y yo lo que quería transmitir con esa estructura, donde la realidad está todo el tiempo en discusión, es lo que nos pasa habitualmente ahora con noticias que aparecen y que uno dice, pero este video que me están mostrando que esta persona dice esto, ¿será cierto o será hecho con inteligencia artificial? Y estamos permanentemente yendo a otras fuentes, a veces, con suerte, otros no, otros toman tal cual lo que viene sin preguntárselo, para verificar si eso que nos están diciendo es o no la realidad. Estas cosas de las que estamos hablando y que tú plasmas en tus libros, ¿son obsesiones personales o son solamente literarias? Bueno, yo como escritora soy una persona completa en el sentido de que soy yo en la calle y soy yo escritora. No es que tengo esas preocupaciones personales y digo, ay, voy a pensar una novela para traer esas preocupaciones. Es algo más inconsciente. Me aparece una historia, me aparece una imagen, me aparece esta mujer que cae de un edificio y junto con ella y con su hermana me aparecen las mismas preocupaciones que tengo yo o las preocupaciones que tiene la gente que vive en este tiempo alrededor mío, porque en general mis novelas son muy contemporáneas. Esta edición de la Feria del Libro de Madrid está iluminada por la ciudad de Nueva York. ¿Qué relación tienes tú con Nueva York? Bueno, tengo la suerte de haber ido muchas veces a la ciudad. Es una ciudad que me encanta, que tiene muchos atractivos, según qué tipo de gustos tengas, ¿no? Porque lo que quieras hacer podés ir a hacer a Nueva York casi, ¿no? Entonces, depende de esos gustos, vos podés tener teatros, podés tener museos, podés tener restaurantes, podés tener parques, podés tener simplemente sentarte en una esquina y ver pasar a la gente, que también es un atractivo de Nueva York. Eso yo creo que es una similitud con la ciudad de Madrid, que también es una ciudad que tiene muchísima oferta cultural. Como dramaturga y como guionista de cine, que también eres, aparte de escritora, ¿cómo convives cuando llegas a ciudades con tantas cosas, que no sabes dónde elegir?
Bueno, Nueva York tiene una oferta teatral impresionante en todo lo que es Broadway y también el Off-Broadway, que es la parte más del teatro independiente, ¿no? Y entonces, bueno, llegás a veces con pocos días, tenés que elegir qué ver, además todo es muy, muy caro, ¿no? Y entonces hay que escoger qué cosas ver. Suelo preguntarle a mis amigos qué piensan que es lo mejor para ver en ese momento. Y por una cuestión del idioma, trato de elegir muchas veces musicales, que no es lo que veo habitualmente. Yo en Argentina veo otro tipo de teatro en general. Pero en Nueva York suelo ver muchos musicales porque siento que si se me pierde algo del texto, bueno, ya lo voy a recuperar, ¿no? En cambio hay otros tipos de teatro muy de mucho texto que me da miedo perderme cosas importantes, ¿no? De lo que se está diciendo. Y como autora, ¿qué escenarios, qué ciudades te atraen como escenarios literarios? Mira, hasta ahora he escrito sobre ciudades, por ejemplo, yo creo que Madrid no apareció en mis novelas, pero sí apareció Santiago de Compostela, por ejemplo, en una novela que tengo que se llama Catedrales. Madrid va a aparecer en cualquier momento. Además, creo que esta es tu primera feria del libro de Madrid. Sí, esta es mi primera feria. La ciudad la conocía, pero la feria es la primera vez. ¿Cómo es la experiencia, o cómo sigue siendo la experiencia de que te lean fuera de Argentina? ¿Cómo lo vives? Es muy interesante porque los lectores no son exactamente iguales, ¿no? Hay temas que son universales, pero como mi novela tiene muchas capas y uno puede entrar por un tema o por otro, o por una capa o por otra, a veces me pasa que en algunos países se le da más importancia a una cuestión de una novela o a otra. Por ejemplo, yo tengo una novela que se llama Catedrales, que es una novela que en Latinoamérica todo el mundo me hace preguntas de esa novela relacionadas con el aborto, porque hay una situación relacionada con el aborto. Y en Madrid, o en España, me hacen más preguntas relacionadas con la religión, porque es una familia muy católica, con preceptos muy rígidos. Y creo que tiene que ver con que en Latinoamérica, en la mayoría de los países, todavía no hay ley que permita el aborto legal, seguro y gratuito, como hay en Argentina, ahora sí, pero hace 2 años. Y en España todavía la religión tiene mucho más peso. Entonces, creo que los lectores, desde su propia experiencia, entran por los lugares que les parecen más, que los sienten más cercanos, ¿no? Me encanta que me hayas contado todo esto porque este año el tema es Nueva York, de la feria, pero no solo la ciudad, sino también pues, la experiencia de vivir en una ciudad en la que habla un idioma y luego tú escribir en otro. Entonces te quería preguntar si encuentras dualidades en tu escritura, dualidades lingüísticas, experiencias diferentes en torno al idioma. ¿Vos decís con respecto al inglés o decís el mismo idioma español en distintos lugares? Exacto, el español. No, el mismo idioma español en distintos lugares tiene sus particularidades. Y nosotros, por ejemplo, en Argentina, cuando leemos traducciones hechas en España, si es un libro escrito por un español, no hay ningún problema, porque es un español, y vos sabés que es un español. Ahora, cuando Murakami dice gilipollas o dice la falda, y nosotros decimos otra cosa, decimos, ¿cómo Murakami dice la falda? ¿No? Entonces es como que te impacta el uso del lenguaje cuando es traducido de otro idioma que no tiene nada que ver. Cuando es propio, a mí me encanta escuchar los distintos tonos, los distintos usos, los distintos giros del idioma español en tantos lugares. Y fíjate que no pasa como con el portugués. El portugués en Brasil tiene una traducción y en Portugal tiene otra, porque no leen las mismas traducciones porque sienten que son, no digo 2 idiomas diferentes, pero sí que un lector brasileño no se sentiría cómodo con una traducción española y portuguesa y viceversa. En cambio, nosotros los libros giran como están escritos en el país que estén escritos en español. Y ayer, cuando hubo una lectura sobre Vargas Llosa, que leímos muchos escritores, era hermoso sentir leer a Vargas Llosa en distintos tonos, ¿no? Había nicaragüenses, argentinos, españoles, colombianos, todos, y entonces ibas pasando por una tonalidad del español que era muy rica. Eso es maravilloso del español, que podamos leer sin necesidad de ser traducido. En esta feria van a venir autores que han escrito sobre la ciudad de Nueva York o han vivido allí y la han reflejado en sus novelas. Te quería preguntar si hay algún libro que recuerdes que te haya marcado especialmente en el que Nueva York sea el protagonista o el escenario literario. Bueno, nosotros en Argentina tenemos leemos mucho autores norteamericanos. Algunos son de Nueva York y otros no. Borges y Bioy Casares tenían un sello que se llamaba Séptimo Círculo, donde tradujeron toda la novela negra norteamericana y eso fue buenísimo porque pudimos leer textos que no hubiéramos podido leer, ¿no? Además,
en Buenos Aires dicen, no sé, que es uno de los países donde más se ven las películas de Woody Allen, que no pasa en otros países. Y en Buenos Aires, no sé si en toda Argentina, pero por lo menos en Buenos Aires somos fanáticos de Woody Allen y de Almodóvar también. Entonces, la ciudad de Nueva York en muchas cuestiones artísticas está muy presente. Y de los autores contemporáneos te diría que Vivian Gornick, por ejemplo, Paul Auster, por supuesto. Y hay un texto en particular que a mí me impactó mucho de Nueva York, que está escrito por un argentino y es uno de nuestros mejores autores argentinos, que se llama Manuel Puig. Manuel Puig se exilió en algún momento en la época de la dictadura y escribió un texto, un libro, una novela que se llama Maldición eterna a quien lea estas páginas, que es la historia de un hombre que no se termina de entender bien si era un sindicalista o era un político o qué, que se refugia en la ciudad de Nueva York y tiene algún impedimento físico por lo cual un muchacho lo tiene que sacar a pasear, sobre todo me parece que era por Times Square, por la plaza, por una plaza que está... ahora no me acuerdo el nombre, pero que la tengo re presente, que le pasaba con la silla de ruedas a pasear por ahí, por las calles cerca de esa plaza. Se llamaba el señor Ramírez y Larry, el que lo paseaba. Y van hablando de ese paseo, de esas calles de Nueva York, y a su vez le va contando quién era él, el señor Ramírez, y Larry también le cuenta quién es él, porque no es solamente un muchacho que lleva a alguien a pasear. Y ahí, como se me juntó la ciudad de Nueva York con una historia muy argentina y de exilio, es algo que siempre lo tengo muy presente. Pues nos apuntamos esta lectura también. Me parece curioso que hayas nombrado a Woody Allen, porque te quería preguntar también en esta entrevista, ¿qué imaginario tienes tú en la cabeza? Aunque ya me has dicho que has estado en Nueva York varias veces, pero ¿qué imaginario tienes gracias a esas series, a esas películas que nos han creado pues un Nueva York ficción? Y lo que pasa es que cuando uno ve esas películas o lee libros, después cuando vas querés ir a esos lugares, ¿no? Entonces los vas a buscar. Y hay algunas escenas, no me acuerdo si es en Annie Hall, que está Diane Keaton sentada en un banquito mirando el río, y uno quiere ir a sentarse en ese banquito mirando el río. Por supuesto fui a Katz a comer las hamburguesas que come la chica de cuando Sally conoció a Harry. O sea, es que en el restaurante, no sé si alguna vez estuviste, hay un cartel con una flecha que dice: esta es la mesa donde Sally comió la hamburguesa. Entonces todos hacen cola para sentarse en esa mesa a contar la hamburguesa. Y hay una esquina también que busqué en Nueva York, que es la esquina de... hay un guión que hizo Paul Auster que se llama Cigarros, Smoke y no sé qué otra cosa se llamaba en inglés, y en castellano Cigarros. Es un guión de una película que hizo Harvey Keitel, si no me equivoco. Y es una tabaquería en una esquina. Y fui a buscar esa tabaquería también, por supuesto. O sea, que más que un imaginario en tu cabeza, tienes como puntos claves que tienes que visitar cuando vas a Nueva York gracias a esas películas, ¿no? Sí, es interesante lo que decís, porque el imaginario de la cabeza, después cuando voy a la ciudad quiero ir a comprobar si el imaginario estaba bien o era otra cosa. Una de las autoras que nos ha visitado en esta feria es Vivian Gornick y tiene una cita sobre las ciudades, en especial sobre Nueva York, que dice que en esas grandes ciudades es cuando la soledad se convierte en algo compartido. ¿De qué manera tu escritura se relaciona con las grandes ciudades? Bueno, Buenos Aires es una gran ciudad, pero es diferente a este tipo de grandes ciudades como Nueva York. Yo creo que en ese sentido es más parecido a Madrid, donde todavía hay muchos lazos, ¿no?, de gente que se junta, amigos. Nueva York quizás lo hay, como yo no pertenezco a ese lugar, me lo pierdo, pero da la sensación, como decís vos, y como dice la cita de Vivian Gornick, que ahí las soledades conviven, ¿no? Y uno se puede sentar sola en un restaurante, en un bar, y vos ves otras personas solas. En Buenos Aires en general ves grupos de personas comiendo y charlando o yéndose a las casas. Nos reunimos mucho en nuestras propias casas, ¿no?, donde invitamos amigos. Entonces creo que depende de la gran ciudad, ¿no? Entonces la literatura también tiene que reflejar eso, porque en definitiva, para mí las ciudades en la literatura no son un escenario, son también protagonistas, ¿no? Eso es muy interesante. Ya que estamos hablando de volar y de encontrarnos con nuevas ciudades, si tuvieras que coger ahora mismo un vuelo directo de Madrid a Nueva York, que son aproximadamente 8 o 9 horas, ¿qué libro te llevarías en tu equipaje de mano? Tendría que elegir alguno que no leí, ¿no? Y que me estoy llevando a la feria, probablemente. Por ejemplo, o algo que ya hayas leído pero te acompañe durante estancias largas, por así decirlo.
Bueno, ayer estuve mirando a ver si hay algún libro de Vivian Gornick que no haya leído, porque Apegos feroces, bueno, la mayoría de los libros que se tradujeron, porque se tradujo bastante tarde al español, no sé qué, nos enteramos bastante tarde, lamentablemente, y creo que por lo menos 3 o 4 tengo, pero ayer pensaba, voy a pasar por la caseta de la editorial a ver si hay alguno que no he leído y ese es el que me llevaría. Este año, si no me equivoco, ha sido tu primera feria aquí. Y te quería preguntar también qué libro te ibas a llevar, pero creo que ya me has respondido. Pero no, te digo otro que me compré ayer. Vale. Yo después de la Feria de Madrid voy a unos festivales en Grecia. No conozco Grecia y voy con mucha ilusión, pero además hay un autor griego que vive en Suecia que se llama Kalifatides, que a mí me encanta. Y ayer fui al stand de, ¿cómo se llama la editorial que lo edita? Galaxia Gutenberg. Sí. Y me compré uno que además habla sobre la Ilíada y que es como es una escuela donde una maestra les enseña algo de la Ilíada a los chicos por lo que leí en la contratapa. Ese no lo había leído y dije, este es el libro ideal para el avión que me voy a tomar, no a Nueva York, sino a Atenas, porque voy a ir leyendo a Kalifatides y voy a ir leyendo sobre Grecia. Qué guay, ese viaje de visitar nuevos lugares y que te acompañe una novela ambientada o un autor de ese sitio es una idea muy guay. Ahora imaginamos que puedes coger un vuelo a una ciudad literaria, imaginaria o no. ¿A qué ciudad te gustaría volar? Bueno, en Argentina somos muy fans de Onetti, que es un autor uruguayo, y él tiene varios libros situados en una ciudad que se llama Santa María y me gustaría viajar ahí. Muy bien, pues nada, Claudia, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en la cabina del libro y que disfrutes mucho de la feria. Muchas gracias, Sara.